After Work, con Eduardo Castillo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos un día más al espacio de ciberseguridad en Capital Radio que desarrollamos todos los lunes en este After Work. Hoy vamos a tener un programa muy especial. Desde las 18:30 hasta el final prácticamente vamos a hablar del mal de nuestro tiempo digital, del malware o del software malicioso que puede poner en un serio aprieto la funcionalidad de nuestros aparatos, de nuestra forma de trabajar o incluso de nuestra forma de vivir. Hoy una tertulia especial con los expertos que cada día trabajan para combatir y contrarrestar estas amenazas, que son las empresas de ciberseguridad que diseñan, piensan, prueban y protegen a las empresas, a las personas y a las instituciones. Porque somos una sociedad vulnerable. ¿Es por falta de conocimiento, de herramientas, de iniciativa, falta de tiempo? De todo ello y de mucho más vamos a hablar con los fabricantes de ciberseguridad que hoy nos acompañan. De Panda, de McAfee, de SET, de Trend Micro, de Sophos. Con todos ellos vamos a hablar hoy de cómo protegernos frente a, como hemos dicho antes, el mal de nuestro tiempo. Enseguida les vamos a saludar a todos ellos, pero también a nuestros especialistas que cada semana nos acompañan y que están marcando la pauta de este espacio. Son Pablo Sanemeterio y Mónica Valle. Buenas tardes, ¿cómo estáis, Pablo, Mónica? Buenas tardes, Eduardo. Buenas tardes. ¿Qué tal ha ido vuestra semana cibernética? Bien. ¿Sin grandes sobresaltos? Sí. Bueno, esta semana parece que ha sido un poco más tranquila, pero nunca se sabe porque acabamos de empezar. Sí, mira que hoy no tenemos noticias porque le vamos a dedicar mucho más tiempo ya a nuestros invitados que están aquí sentados a la mesa, pero vamos, que noticias tendríamos de sobra, ¿eh? Esta es una industria como la política que da novedades cada semana, ¿eh? Por supuesto, nunca paramos de tener nuevos casos de infecciones, nuevas vulnerabilidades, siempre hay que estar al día. Pero bueno, hoy lo vamos a dedicar a hablar de un tema muy interesante y aunque no demos noticias como tal de actualidad, el tema va a ser muy actual. El malware, ¿no? Eso es. Bueno, pues ahora enseguida vamos a conocer precisamente con la reflexión que Pablo Sanemeterio va a hacer sobre cuál es este mal de nuestro tiempo. Adelante, Pablo. Hoy abordamos uno de los temas más apasionantes del mundo de la ciberseguridad, el malware o el software malicioso. Es popularmente conocido como los virus informáticos. ¿Quién no ha oído hablar de WannaCry? El malware que hace un año hizo que todos se pusieran en guardia, tanto empresas como particulares. Bajo el término malware se agrupan gran número de categorías de código maliciosos: gusanos, troyanos, backdoor, droppers, software espía, rootkit o el tan de moda ransomware que va dejando paso a la nueva moda de los minadores. Los virus informáticos fueron teorizados a finales de la década de los 40 por uno de los padres de la informática, el húngaro John von Neumann. Von Neumann teorizaba sobre la posibilidad de que existieran programas que fueran capaces de autorreproducirse. No fue hasta 1971 cuando se puede empezar a hablar de la existencia del primer virus informático. Nuestros oyentes que utilizaran ordenadores en la década de los 80 les sonarán los nombres Viernes 13, Michelangelo o Barrotes. En el desarrollo de virus informáticos se puede distinguir dos épocas. Una primera época romántica, en la que los autores de virus informáticos desarrollaban estos códigos con los objetivos de aprender, y una segunda época en la que entraron en juego actores que hicieron que muchos desarrolladores de malware viraran su motivación hacia el dinero. Pero a día de hoy, no todos los desarrolladores de malware lo hacen pensando en delinquir. Hay muchos profesionales de la seguridad informática a las que nos encanta conocer e implementar las técnicas que permiten ocultar un proceso a los ojos de un administrador o de un usuario, o las técnicas que permiten arrancar un código malicioso de forma que pase desapercibida para las soluciones de seguridad. Esta curiosidad es la que luego permite a los fabricantes de tecnologías y de seguridad ser capaces de desarrollar soluciones que nos protejan ante el malware. Soluciones que han evolucionado desde el tradicional antivirus que detectaba y desinfectaba los equipos mediante el escaneo del disco duro, a la situación en la actual en la que se utilizan múltiples técnicas y tecnologías, a las que se une el Big Data y la inteligencia artificial para poder conformar las herramientas que hoy luchan contra una amenaza que genera en todo el mundo más de 5 virus nuevos por segundo.
A lo largo de la próxima hora hablaremos de malware, de los tipos de malware y cómo nos infectan y qué tipo de acciones podemos tomar como ciudadanos o trabajadores para evitarlas. Bueno, pues si se crean 5 nuevos virus por segundo, es importante que prestéis mucha atención a lo que hoy nuestros especialistas van a compartir hoy con todos vosotros en este especial malware que hacemos en el After Work de Capital Radio. Hacemos una breve pausa y enseguida saludamos a los especialistas que nos acompañan. After Work con Eduardo Castillo. Cuando escuchas por primera vez, ¿tienes un Ford Kuga con motor EcoBoost por 17.950 euros? Es como escuchar por primera vez, te quiero. O como tu primer... Es un niño. O un... ¡Sí quiero! Escuchar por primera vez, tienes un Ford Kuga con motor EcoBoost. Para muchos el mejor motor gasolina del mundo. Por 17.950 euros. Es irrepetible. Financiando con FCE Bank. Condiciones en Ford.es y solo hasta final de mes. ¿Sabía que el oro se ha revalorizado un 335% en los últimos 20 años? Ahora que lo sabe, seguir dejando todo su dinero en el banco es su decisión. O si lo prefiere, invierta parte de sus ahorros en oro con Degusa y mantenga su poder adquisitivo. Infórmese en el 911-982-900 o en degusa-mp.es. Degusa Oro, la inversión segura. Yo habré conseguido estabilidad. Tú habrás invertido en confianza. Cuando inviertes en tesoro público, el futuro se escribe en futuro perfecto. Es lo que tiene invertir en una economía que mira con optimismo hacia adelante. Infórmate en tesoro.es. Invierte en futuro perfecto. Gobierno de España. After Work con Eduardo Castillo. Bueno, pues ya estamos de vuelta en este espacio de ciberseguridad y vamos a hablar de malware. Ya Pablo Sanemeterio nos ha dado de la pista. Lo que antes quizás conocíamos como virus informático hoy se ha trasladado en un software malicioso. Pero de ese virus que nos infectaba solo a nosotros hemos pasado pues a una circunstancia en la que no solo se contagian grandes corporaciones, sino que sistemas enteros de un país que pueden colapsar. Lo hemos visto efectivamente hace relativamente poco. Nos despertamos pues este año con un ataque, el año pasado nos acostamos con otro ataque. Bueno, pues se lo preguntamos a los especialistas a los que ya saludamos y por orden lo hacemos de izquierda a derecha. Ustedes no lo están viendo, pero sí que lo verán a través de las redes sociales. Está Iván Mateos, que es ingeniero de ventas y experto en Sophos. Iván, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Le acompaña también Vicente Martín, que es director preventa de Iberia de Panda Security. Vicente, muy buenas tardes. Buenas tardes. Un placer tenerte aquí. Francisco Sancho es Product Manager de Mobile de McAfee España. Francisco, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Ahora me simplificas el cargo, como decías. Te lo voy a simplificar mejor. Josep Albors, le conocéis, ya nuestros oyentes, nos acompaña nuevamente, es responsable de investigación y concienciación de ESET. Josep, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. Y cierra esta mesa de expertos José de la Cruz, que es director técnico de Trend Micro en Iberia. José, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues... ¿qué hacemos, Pablo, Mónica? ¿Por dónde empezamos? Tenemos a 5 especialistas que nos tienen que ayudar a nosotros y a los oyentes a entender que el concepto de malware, esto que leyeron en los periódicos del WannaCry, ¿no? Dice, oye, ¿cómo me afecta el WannaCry, no? ¿Nos afecta realmente a todos, a ciudadanos, empresas? Por supuesto, siempre todas las amenazas cibernéticas. Estamos en una aldea digital, si lo quieres ver así, o en una aldea global conectada, y cualquier fallo de seguridad que afecte a tu vecino te acaba repercutiendo a ti. Sí, y además hay una cosa muy curiosa y es que los usuarios en general no nos damos cuenta de la gran importancia que tiene la ciberseguridad en nuestro día a día. Nos afecta simplemente al usar cualquier dispositivo, una tablet, un smartphone, un ordenador. Y hoy va a ser muy, muy interesante porque el malware, vamos a comenzar también por el principio, ¿no? ¿Qué es esto del malware? ¿Qué es esto del malware? ¿Qué es? Software malicioso, ¿no? Software malicioso. ¿De qué estamos hablando exactamente? A ver, ¿de qué estamos hablando? Venga, vamos a ir una batida rápida para que nuestros oyentes se sitúen. A mí me encanta decirlo, ¿no? En este tiempo digital, ¿no? Ni siquiera era digital, pues que sepamos a qué nos enfrentamos y que tienen que acostumbrarse a la palabra malware. Venga, empezamos, Iván. Bueno, pues yo más que al malware, yo iría a los malos. Es decir, antes nuestra vida estaba en nuestras casas, teníamos nuestras empresas, nuestros negocios de forma local, y ahora todo eso es informática, es internet, todo es digital y, por tanto, ahora hay, igual que antes había unos malos, ahora hay otros malos. Esos malos lo que buscan son técnicas de engañarnos, técnicas con las que robarnos información, robarnos datos, robarnos cosas, utilizarnos, es decir, son
las diferentes formas, las diferentes personas, por ponerles alguna identificación, que lo que van a tratar es de utilizar nuestra información, utilizar nuestros datos, llevarnos a donde ellos quieren para, digamos, el engaño. Vale, o sea, Iván se centra en la presencia del malo, ¿no? Vamos a completar esta definición del ecosistema malware. Venga, Vicente Martín, de Panda Security. Bueno, yo diría que el malware hoy por hoy es un negocio, ¿vale? Más que otra cosa, estamos hablando de un negocio muy, muy fructífero, en el que la gente lo que hace es robar lo que hoy por hoy vale realmente dinero, que son los datos. Robar, no solamente robar, secuestrar, todas las definiciones que tenemos en el mundo real para la criminología, para saber qué es lo que está pasando, las podríamos trasladar al mundo digital. Y a eso se dedica el malware, básicamente. Los malos y el negocio, ¿no? Venga, Paco. Sí, efectivamente, es una forma de hacer negocio. A mí me gusta el ejemplo también, bueno, como los que estamos aquí en la mesa, seguro que lo hemos visto, son los antiguos trileros del rastro, ¿no? Entonces, si vamos allí, decíamos, ¿cómo es posible que haya alguien que esté cayendo en esto? Pero al final nosotros en el mundo digital muchas veces también caemos en este tipo de engaños, ¿no? Porque muchas veces el malware lo que nos intenta es pillarnos despistados. Nosotros tenemos un desconocimiento o una relación de confianza muy grande con el mundo informático. Yo creo que mucho desconocimiento también, y aceptamos esta jugada siempre de trilero, y muchas veces las tácticas que van a usar pues todas estas infecciones, malware, etcétera, es ponernos un poco la moneda debajo de no sabemos muy bien dónde está, pero está ahí, esa es la tentación. Y yo creo que de cara al consumidor uno de los problemas que tenemos siempre es cómo evitar caer en estas trampas de trileros ya muy antiguas. Que seguimos siendo vulnerables, ¿verdad? Dice Totalmente. Paco. Sí, además es que es verdad, ¿eh? Dice, ¿cómo es posible que todavía haya gente que no haya oído hablar del timo de la pelotita, ¿verdad? De dónde está la pelotita. Bueno, pues aún así, esto es algo muy, muy buena comparación. Josep. Bueno, en mi caso, por complementar todo lo que han dicho mis compañeros, añadiría que ya no solo que busquen información o aquella manera de obtener dinero rápido, sino que afecta a cualquier tipo de dispositivo. Si está conectado, pues mejor para los delincuentes, y que no debemos de pensar que únicamente el malware es algo que afecta a ordenadores, tablets y demás, sino que cualquier dispositivo conectado principalmente pues puede ser objetivo de los delincuentes en su propio beneficio. Y algunos pensarán, ¿y qué tipo de información puedo tener yo en mi nevera? Bueno, pues ya no es que utilicen la información que tengas guardada, que probablemente sea ninguna, sino que utilicen ese dispositivo en su propio beneficio. ¿Para qué? Pues lo hablaremos más adelante, como por ejemplo el tema del minado no autorizado de criptomonedas. Bueno, o sea que hay muchas formas de que se puedan aprovechar de tu ingenuidad para hacer negocio una serie de malos, ¿no? Vamos atando los puntos de unión aquí, ¿verdad? Venga, José, tu turno. Bueno, por complementar lo que han dicho los compañeros, a mí me gusta contextualizar un poco la evolución del malware. Si echamos la vista atrás y, por ejemplo, miramos en aquella época, en el año 2000, creo que fue cuando salió el famoso virus I Love You, ¿qué buscaba el creador de este malware? Lo que buscaba era reputación, a lo mejor conseguir un trabajo en alguna compañía de seguridad, pero no tenía un fin económico como el que tenemos hoy en día, que, como tú bien has expuesto, Vicente, es el principal motor que utilizan los malos, ¿no? para conseguir un beneficio económico. Entonces es interesante ver cómo evoluciona. Pues ahora pasamos al ransomware, que se ha puesto muy de moda, también el crypto mining, es decir, tenemos una evolución continua y constante pues para intentar obtener una renta principalmente económica de este tipo de actividades. La motivación, ¿no? Un poco también ha cambiado. La verdad es que se van poniendo sobre la mesa aspectos muy interesantes, pero ya estáis utilizando una terminología que quizás es también la que nos aleja un poco por conocimiento de los ciudadanos, ¿no? De las empresas, de las instituciones. Ya hemos hablado de malware, ¿no? Hemos pasado de virus a hablar de malware, ¿no? Pero de repente ya se ha citado aquí el ransomware, ¿no? Entonces, ¿qué os parece si, además por la propia experiencia de desarrollo que tenéis en vuestras compañías, nos podrían, entiendo, porque hay muchos tipos de malware, ¿no? O sea, es decir, no hay un solo malware. Esto no es como... ¿no? Lo que suele ocurrir es que hay muchas tipologías, muchas funcionalidades que se suelen clasificar, y la realidad es que a día de hoy los desarrolladores de malware no se quedan en una concreta, suelen juntar varias de ellas para generar su producto, ¿vale? Que es el malware. Entonces yo les preguntaría a cada uno que me dijera una categoría y que nos la describa un poco. Entiendo que todos ellos trabajan en todas las categorías o la mayoría de las categorías, ¿no?
Que nos cuenten un poco de una categoría que conozcan y qué es lo que nos la describan. La ciberseguridad hay que afrontarla de forma holística, ¿no? No puedes centrarte solamente en un tipo de ataque, en un vector. Tienes que afrontar toda íntegramente. Y como bien decías, el software malicioso, digamos, es que es esta forma de denominar a los programas maliciosos, al malware, pero hay muchos tipos y se ha creído y muchos usuarios todavía lo asocian al virus informático, pero virus informático es solamente un tipo de malware y existen muchísimos más. Venga, ¿os atrevéis Vamos a decir, ponernos a ello? Bueno, y iba a decir uno por cabeza y nos quedamos cortos, ¿no? Sí, podemos hacer 2 rondas. Pero... Venga, vamos a empezar. Iván. Bueno, pues yo voy a ir al fácil, que es el que todos nos conocemos, que es el ransomware. Bueno, como decís, hay muchísimas variantes, diferentes tipos, tantos como formas de estafar o de afectar a alguien. El ransomware, por ponerle un símil con la vida real, básicamente es como el secuestro. Consiste en retener algo que nos importa, en este caso información, y pedir un rescate a cambio. Básicamente es la forma y bueno, a partir de ahí hay diferentes variantes, combinaciones, tecnologías, pero básicamente lo que nos vamos a centrar es en retener algo o hacer que el usuario pierda acceso a algo que para él es importante, pedirle un rescate a cambio y bueno, pues a partir de ahí es lo mismo que con los secuestros tradicionales. Podemos intentar pagar el rescate y ver si tenemos suerte, podemos no pagarlo y fastidiarnos y quedarnos sin lo que hemos perdido, o podemos protegernos de ello. La ventaja en el mundo digital es que, a diferencia del mundo real, sí que podemos llevar un policía al lado y podemos intentar que nos pueda pasar este tipo de cosas, tener un escolta que va con nosotros, evitar que nadie nos pueda secuestrar nada, evitar que alguien pueda retener algo que a nosotros nos importa y bueno, pues tomar una serie de medidas que nos puedan proteger de ello. Una cosa breve. En la vida real, por desgracia, los secuestros se producen pues quizás cuando uno va por unas zonas a las que no debe ir, ¿vale? Y ese objeto va dando muestras de que tiene algo que de valor, ¿no? Que por lo que alguien estaría dispuesto a pagar. Entonces, en el mundo cibernético, ¿es porque nosotros estamos yendo por zonas oscuras o porque tenemos estamos mostrando que tenemos un reloj de oro? Bueno, es un poco así. O sea, en la vida real sí que tenemos cuidado de no enseñar las cosas de valor que tenemos y en la vida informática realmente las cosas de valor que tenemos las exponemos alegremente, ¿vale? La concienciación es muy diferente, exponemos nuestra información privada, nuestros documentos los intercambiamos con todo el mundo, conocido o no conocido, y al final cosas que llevamos mucho tiempo y que de pequeños nos decían pues vete por aquí, no lleves el reloj de oro a la vista, no vayas con la cámara cara o la cadena que por un barrio donde hay gente un poco de mala reputación, pues eso en el mundo digital no lo hacemos. En el mundo digital pensamos que... Vamos libremente, ¿verdad? Por las zonas oscuras sin ningún tipo de problema, ¿no? Bueno, hablaremos de ransomware más en profundidad. Vicente, venga. Pues yo hablaría del exploit. No es en sí el malware o la acción final, pero es lo que los malos utilizan para infiltrarse en nuestros equipos, ¿no? Es aprovechar una vulnerabilidad de un programa confiable en el que todos confiamos y ayudarse de él para infiltrarse en nuestros equipos y hacer acciones maliciosas. Al final es una manera de ocultación del fin final, que puede ser un ransomware o puede ser cualquier otro tipo de explotación de nuestros sistemas. Eso es para hablar un poco a modo de calle, el doble clic, es decir, es la puerta de entrada que solemos darle a este tipo de problemas. Es cuando abrimos algo. Suele ser más que nada pues un fallo que hay en un programa que permite a otro poder acceder a tu pero equipo. La espoleta esa es la que al final ha tenido que abrir un usuario, ¿no? En este caso. No, digamos que los ciberdelincuentes aprovechan esas vulnerabilidades que puede haber en un software, en un sistema, para colarse, por decirlo de alguna forma, ¿vale? Y aprovecharlo para lanzar ataques de malware. El usuario poco puede hacer en ese caso. O sea que en los casos de infección, por llamarlo así, está a veces la acción directa del usuario porque ha abierto algo que venía cargado de veneno, o también esas vulnerabilidades que en realidad son también responsables de alguien en una empresa que no se ha encargado de ponerle el parche, ¿no? Bueno, es que sí, perdona, Pablo. No, iba a decir que como habíamos dicho ya alguna vez, la seguridad al 100% no puede existir en ningún sistema y entonces, bueno, pues como se suele decir también, los malos pueden atacar a muchos puntos y los buenos o, digamos, los desarrolladores de esos programas o sistemas tienen que cubrir todos esos agujeros que a veces no es tan fácil. Ahora les preguntaremos, por supuesto, en otra ronda cómo trabaja la industria, hasta donde nos puedan contar, ¿vale? Pero sigamos con esta ronda. A ver, dentro del malware, Paco, ¿qué más nos podemos encontrar? Bueno, a mí hay algo que no está tan relacionado con la parte de malware, pero sí que es un clásico, que es toda la distribución esta en forma de troyanos y demás, ¿no? Que al final
lo que están haciendo, sin más, es ocultarnos dentro de un programa o una aplicación que a nosotros, aparentemente nos la reconocemos. La vamos a instalar sin ningún tipo con toda la confianza, ¿no? Y viene acompañada de una pequeña sorpresa. Y esa pequeña sorpresa, pues puede ser otro programa que va a estar capturando información nuestra, por ejemplo, o simplemente comprometiendo nuestro ordenador, es decir, con cualquiera de estas combinaciones de dejarnos el ordenador bloqueado y exigirnos un rescate. Y es muy curioso porque esto es algo como muy antiguo y que ahora, que viene mucho del mundo PC, así, sobre todo en periodos navidades que se propagaba mucho, pero ahora con las aplicaciones está pasando mucho esto. Yo creo que es una mutación hemos pasado de algo que ya no es más difícil que el usuario caiga, pero hoy en día en muchas aplicaciones que están en el mercado la descargamos y realmente no somos conscientes qué es lo que está haciendo esa aplicación. Y además en el mundo de los móviles, en el que tenemos tantas aplicaciones en el móvil, muchas de ellas pues puede que tengan un pequeño compañero, ese caballo, ese troyano que acompaña a esa aplicación, que tiene una apariencia muy divertida en muchos casos, ¿no? Pero que realmente pues implica que lleva un riesgo incorporado. ¿Os atreveríais a decir, no digo que os inventéis el porcentaje, pero sí el volumen de aplicaciones que potencialmente podrían estar con esos amigos no deseados en nuestros ordenadores o en nuestros móviles? Yo te diría, sobre todo, que pienses un poco en las aplicaciones más famosas. Es decir, esto es un poco, los que llevamos tiempo en el mundo de la seguridad o que nos ha preocupado, vemos periódicamente cómo vuelven al presente cosas que pensábamos ya que pasadas y extintas. Es decir, hemos visto cómo en la época en la que la gente se descargaba el Office pirata o este tipo de programas, esos solían venir con un regalito, porque yo siempre digo lo mismo, nadie se pega una panzada a reversear y desproteger un programa para que tú lo tengas gratis, así por amor al arte y porque odie mucho a Microsoft. No, esto lo hacen normalmente porque quieren ganar dinero. Entonces, en el mundo de móvil lo vamos a ver con tantas aplicaciones como famosas sean. Es decir, yo creo que te puedes echar el top 20 o el top 30 de aplicaciones más descargadas de Android y seguro que tienes una réplica maliciosa. No me digas. Sí, es bastante habitual. Sobre todo, Pablo ha mencionado Android porque es verdad que es el sistema operativo móvil más usado al fin y al cabo. Entonces, muchas de estas aplicaciones fraudulentas que se hacen pasar por otras o que conllevan un regalito, en este caso un troyano, están disponibles en Google Play y suelen pasar horas, días o incluso años hasta que se descubren que realmente están ahí, que están infectando a muchos usuarios. Sobre todo por el todo gratis. O sea, tú piensas, por ejemplo, Angry Birds me cuesta €1. Tengo allí en la tienda de al lado, en la tienda digital que no es la oficial de Google, el mismo Angry Birds, pero gratis. Algo pasa, efectivamente. Nadie regala duros a 4 pesetas, ¿no? Esto es algo... Josep, ¿qué más nos encontramos en este ecosistema? Bueno, por actualidad y porque llevo ya varios meses esperándome con ellos, todo el tema de los mineros no autorizados, pues están ya empezando, llevan semanas siendo una plaga. Vale. Mineros no autorizados. Sí. Piensa Vamos que a hasta meternos. ahora... Vamos a la mina. Piensa que Ivén, Vicente y Paco pues nos han dicho cosas que a los usuarios de calle sí que más o menos podemos empezar a entender e identificar. Pero ya quizás esto es un estadio superior. ¿Esto nos puede afectar a la gente de la calle? Nos puede y nos está afectando, por desgracia, y más de lo que nos estamos pensando. Tiene la problemática de que, a diferencia del ransomware, no es tan visible, salvo cuando alguien nota que algo está pasando en el ordenador, y están utilizando tus recursos y tu electricidad, obviamente, que no es precisamente barata, para un objetivo que es el minado, por así decirlo, la obtención de estas criptomonedas como Bitcoin, Ethereum y demás. ¿Qué pasa? Que hace años ya vimos algunas, por así decirlo, unos intentos anecdóticos cuando estas monedas no las conocía casi nadie y vimos, pues por ejemplo, como ha comentado el compañero, cómo se utilizaban programas, especialmente aquellos dirigidos a jugones, pues troyanizados para instalar algo, una pieza de software malicioso en el equipo de la víctima y que funcionara, pues, obedeciendo lo que los delincuentes en este caso querían hacer, que es utilizar ese equipo, que normalmente es un ordenador más potente que la media, para minar estas monedas. Pero eso cambió más o menos a nivel ya global a finales del verano pasado, cuando empezamos a ver intentos pues muy, por así decirlo, masivos, ya no solamente de que alguien metiera un troyano en una aplicación legítima o incluso a través de anuncios que tú veías en una página web, sino que cuando tú te conectases a una página web, y estamos diciendo cualquier página web, pues tu ordenador automáticamente empezase a dedicar parte de sus recursos a lo que el delincuente quería en ese momento, que es en este caso pues obtener monedas a costa de tu ordenador, tu sistema y tu factura de luz. Exacto. Y eso es algo que empezó a finales de septiembre,
Vimos como en diciembre, con el pico del Bitcoin, se puso de forma muy masiva y el primer trimestre, segundo trimestre, ha sido, sobre todo en países como España, una de las amenazas más detectadas. Con lo cual, es un problema. ¿Por qué? Porque la gente o no se está dando cuenta hasta que es tarde de que están utilizando su sistema, o directamente están afectando ya a páginas tan comunes y tan supuestamente legítimas que muchos pues no les prestan atención, como tú has dicho, a otras que pertenecen a los bajos fondos de Internet. Sí, porque muchas veces el tema es que la gente se suele pensar que las infecciones solo ocurren cuando vas a los bajos fondos, y no es la primera vez que han atacado una página normal, legítima, digamos normal, de la superficie, y te ves infectado. Incluso en la parte que dice Josep, creo que incluso alguna página se lo había planteado, pero en lugar de poner publicidad, poner y eso es perfectamente legítimo siempre que avises. Claro, total, con las cookies. Exactamente. Efectivamente. José, venga, no es que cerremos, sino una más de este universo. Bueno, yo más que añadir una más, voy a recoger el testigo a una cosa que ha introducido antes Mónica. Al final, las empresas, los fabricantes de malware son una empresa que busca una rentabilidad, y lo que hacen, al igual que una empresa normal y corriente, es diversificar. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hacen? Combinar todas estas técnicas que han mencionado mis compañeros en un único malware, que igual se convierte en un ransomware, igual está haciendo mining, utiliza técnicas y explota vulnerabilidades, como ocurrió en el caso de WannaCry, para propagarse. Es decir, nos estamos encontrando hoy en día una mayor diversificación del tipo de amenazas, de manera que puedes, en un solo paquete, sufrir varios tipos de ataques. O sea que entonces no es cuestión de dependiendo de cuál sea tu vulnerabilidad, puede elegir que sea un ransomware, que quizás utilizar tu ordenador, como decía Josep, no por la potencia, por hacer un minado. O sea que estamos expuestos a cualquiera, no es un solo objetivo, entonces, ¿no? Sí, diversifican, sobre todo en la parte de propagación, ¿no? Yo voy a intentar propagarme lo máximo posible, y voy a intentarlo, por ejemplo, con vulnerabilidades. En el caso de WannaCry, utilizaba una vulnerabilidad muy concreta, pero bueno, si me la encuentro que está parchada, pues puedo utilizar otras técnicas para conseguir mi objetivo, que es propagarme dentro de la red de la víctima. Y si tuviésemos, nos estamos de hecho dirigiendo a ellas, a múltiples empresas, pequeñas empresas, que además han tenido ya que pensar en algo de la seguridad a propósito, ¿no?, de la entrada en vigor. Lo contamos pues hace una semana. Sí. Una semana ya. ¿Se te ha hecho largo? Parecía un mes que hemos hablado de el Reglamento General de Protección de Datos, ¿no? Pero estamos vivos. Sí, exactamente. No ha pero nada. Estas empresas, de todo esto que habéis comentado, ¿qué creéis que es, digamos, un poco para el arranque en su relación, ¿no?, con la seguridad y la ciberseguridad? ¿Qué creéis que deberían tener en cuenta? Las cuestiones sobre el ransomware, la posibilidad de infectar sus sistemas y de que todos sus equipos formen parte de una red, pues, para hacer fechorías. ¿Cuál creéis que es un poco el primer paso que deben tener en cuenta esas compañías? Las vulnerabilidades principales que deben tener ellas. Bueno, empiezo yo. Por hacer referencia a un documento que publicó la Agencia Española de Protección de Datos, donde se dan una serie de recomendaciones, una de las bases que aparece ahí es que estas empresas manejan información de los usuarios, de sus clientes, al final de todos los ciudadanos. Y esta información tienen que protegerla, y lo dice la normativa. La información que ellos manejan tiene que estar protegida, tiene que estar en un entorno donde yo pueda responder ante una fuga de información, donde yo pueda responder ante una destrucción de esa información. Y para eso, al final, la solución es aplicar medidas, es tener en cuenta que a día de hoy no puedo trabajar como se estaba haciendo hasta ahora, necesito aplicar soluciones, y bueno, pues por eso estamos aquí, para comentar toda esta concienciación que hace falta, para esa inversión que hace falta en modernizar nuestros sistemas de manejo de la información, y todo lo que aparece ahí, todas las recomendaciones de protección, de soluciones, de remediación, etcétera, etcétera. Porque ¿cómo están trabajando las empresas? Es decir, ¿os atrevéis a decir, vosotros acuden empresas a solicitar vuestros servicios, ¿no? Y vosotros vais y decís, pero madre de Dios, ¿cómo estaban estos? José, que para que empresas que nos estén escuchando digan, ay Dios mío, si es como exactamente estoy yo, exactamente igual, para que se sientan identificados y un poco asustados. Bueno, yo creo que lo más importante desde el punto de vista de ciberseguridad, en mi humilde opinión, es la visibilidad. Es decir, saber lo que está ocurriendo en tu red, ¿no? Tener una visibilidad de, bueno, pues mira, efectivamente me han infectado, tengo esta subred infectada, no la puedo limpiar, pero por lo menos tengo acotado el alcance de la infección de ataque y puedo apagar máquinas, puedo eliminarlo.
En mi opinión, no hay nada peor que el no saber cuál es el alcance. Es decir, tengo una infección, creo que he conseguido limpiar algo, pero no sé si todavía tengo la amenaza dentro. Por lo tanto, eso es el punto de partida que yo le plantearía a una compañía. ¿Tienes visibilidad de lo que está ocurriendo dentro de tu red? Yo me iría un poco más atrás. Yo me iría a la concienciación. Yo me diría que al final tenemos un montón de trabajadores, tenemos una infraestructura, manejamos una serie de datos y antes de empezar a poner cualquier tipo de medida de seguridad, lo importante es concienciar al que los usa. Y el que los usa tiene que saber que lo que usa es dinero y lo que usa es la reputación de su compañía y está usando una serie de bienes que le están siendo cedidos para hacer un determinado trabajo y tiene que saber cómo usarlos. Josep. Respondiendo directamente a tu pregunta de cómo acuden las empresas, tarde. Acuden a toro pasado cuando ya ha pasado todo y no una vez, sino varias veces. Incluso hay muchas que son reincidentes, a pesar de que ya les has comentado cómo tienen el estado de su red o qué medidas deberían tomar y algunas han aplicado o directamente se olvidan al cabo de un tiempo porque piensan que nos va a pasar y demás. Entonces, mi opinión es que primero tienes que conocer no solamente el estado de la red, como muy bien ha comentado el compañero José de la Cruz, sino el estado de toda tu empresa. Y eso solo se consigue haciendo una auditoría del estado, tanto de la información, cómo la almacenas, cuál es el estado de los equipos, si están actualizados, si están monitorizados, si estás haciendo un uso adecuado de ellos, con la concienciación que ha acompañado también Vicente. Todo eso suma y para aplicar la solución adecuada, pues tienes que saber qué solución es la que más se adapta a tus necesidades y tus necesidades las sabrás cuando hagas una visibilidad de la empresa en general, de la información, de la red, de los equipos y de los posibles ataques. Pero una empresa tipo, venga, describirme una empresa tipo que está ahora mismo, que puede ser perfectamente, como diríamos, carne de cañón o carnaza para ser, atacada mediante algunos de los elementos que habéis comentado. ¿Me la describís o no? Pues te estaríamos escribiendo el 90% de las empresas españolas. Pero sí. Yo creo que lo principal es, yo estoy más en el mundo de la parte de consumo, ¿no? Pero siempre lo más importante es identificar quién es el propietario de todo lo que es la definición de seguridad, ¿vale? Y todavía nos encontramos en muchos sitios con que es complicado identificarlo, ¿vale? En grandes empresas, desde luego que sí. En empresas de tamaño medio, que al final es el tejido industrial en España, eso es una tarea mucho más complicada, ¿vale? Porque a partir de ahí es donde puedes tener un interlocutor que además debe tener el poder dentro de la compañía, de decir, bueno, esto es algo crítico y esto es algo importante. Y desde la perspectiva un poco también de cómo esas empresas interactúan con sus clientes, el consumidor como tal, yo creo que tienen que dar un cambio en qué tipo de datos recopilan de esos usuarios, ¿vale? En todo lo que es ese proceso de capturar esa información, que al final la van a almacenar, pues yo creo que tienen que ser muy conscientes de lo que tienen que hacer con esos datos y lo que pueden hacer con esos datos en cada momento. Yo me voy a atrever a contestarte yo ahí a esa pregunta. Voy a decir que igual la empresa tipo no tiene más de 20, 30 trabajadores y se dedica a un sector que no son tecnologías de la información. Es decir, se dedica a cualquier otra cosa. Elige el sector económico que te apetezca y creo que en general, con suerte, tienen un informático para todo. Mónica y Josep. Yo, como hemos comentado mucho tema acerca de tipos de malware y demás, nos hemos metido con el tema del ransomware, sí que los últimos estudios, que además yo creo que todas los fabricantes que nos acompañan hoy sacan estudios periódicamente que son muy interesantes de leer, también por las empresas, que destacan cuáles son las tendencias del malware. El ransomware ha sido sin duda el protagonista en los últimos años. Ahora es verdad que el minado de criptomonedas también, pero el ransomware sigue siendo el que más daño ha hecho y está haciendo. Entonces, como nos hemos metido con ese tema, sí que me gustaría que nos dieran esas soluciones, esa concienciación que decía también Vicente, qué hay que hacer, porque una vez que el ransomware entra es muy difícil hacer ya nada. La prevención y la concienciación en este caso es fundamental, que nos dieran algunos consejillos. Porque claro, para que nuestros oyentes se sitúen, ¿la industria vuestra es preventiva o es curativa? Es decir, ¿qué es lo que pueden hacer? ¿O existen las dos vías, Iván? Bueno, yo creo que aquí todos coincidimos en que las soluciones que tenemos que ofrecer son ambas cosas. O sea, son por un lado preventivas y por otro lado reactivas. Al final tenemos que tener una serie de medidas que nos protejan. O sea, nosotros podemos tener un buen hacer y podemos tener todos nuestros sistemas actualizados, pero hay una carrera que es muy, muy complicada, que es estar siempre al día de toda vulnerabilidad o todo lo que nos pueda pasar. Al final
necesitamos ayuda, necesitamos sistemas que nos protejan y bueno, pues si se da el caso en que la protección ha sido pasada de alguna manera, sistemas que nos prevengan de esa posejecución, que nos ayuden a recuperarnos, a informarnos ante cuánto ha afectado un ataque. Al final tenemos casos y, por ejemplo, volviendo al tema del ransomware, muchas veces en caso de una infección lo que se hace es llegar, tirar del cable y aquí nos toca echar el fin de semana, vamos a ver qué ha pasado. Pues al final todo eso tirar del cable es tirar del cable. Desconectar del cable. Sí, Vale. Desconecto internet y venga, manos a la obra. Y al final hay herramientas que te facilitan mucho la vida. Hay herramientas que te ayudan a saber por dónde ha venido, herramientas que te ayudan a saber a qué ha afectado y eso está ahí. Al final el mercado de la seguridad ofrece muchísimas soluciones y bueno, una prueba de ello es que aquí estamos diferentes fabricantes y cada uno con muy buenas soluciones. Vicente. Yo diría que no solamente está en el hecho de tener las mejores soluciones, de aportar todo lo que puedas dentro de tu perímetro, de tu puesto de trabajo. Yo creo que es tener la buena solución y saber usarla. Al final, muchas veces el hecho no solo consiste en que yo pongo una solución que es óptima, sino que además tengo que utilizarla en el sentido en que la tengo que usar, la tengo que parametrizar como la debo parametrizar y la tengo que usar adecuadamente. Muchas veces simplemente ponemos soluciones para tapar agujeros, para decir que he cumplido el expediente y con eso me vale. Y no, hay que saber manejarlas y hay que hacerles caso. Sobre todo yo creo que muchos de los que estamos aquí atendemos al puesto de trabajo y el puesto de trabajo ha sido tradicionalmente olvidado porque yo lo dejo allí un antivirus y allí está. Yo pienso que se actualizará y que hará lo que tenga que hacer, pero no siempre es así. Las cosas fallan y hay que echarles un vistazo. Y muchas veces nuestras tecnologías funcionan perfectamente, pero el error humano es el que ayuda al delincuente a infectar los equipos. Paco. Yo creo, bueno, siguiendo al hilo de lo que decías, preventivo, reactivo, deberíamos de estar siempre en una posición mucho más preventiva que reactiva. Bueno, la realidad yo creo que es otra. Desde el punto de vista, yo creo también de fabricante, y nosotros, yo lo veo mucho porque al final somos dos áreas de negocio muy diferentes. La parte de empresa, en los cuales, bueno, tienes una serie de productos que lo puedes hacer todo lo complicado que quieras porque tienes unos interlocutores con conocimientos, pero cuando estamos hablando de la parte de consumo y de pequeña y mediana empresa, calle, ¿no? Cambias la tecnología y dices, al final tengo que tener mucho más, poner más en relieve lo que es la capacidad, facilidad de gestión para que una pyme de 20 empleados sea capaz de una forma pues bastante relajada y sin tener unos conocimientos muy altos, tener un nivel de protección. Porque al final, bueno, a nivel de tecnología, a nivel de todo lo que es motores de antivirus, etcétera, pues estamos ofreciendo el mismo tipo de tecnología a nivel de seguridad de puesto de trabajo para una pequeña empresa o una gran empresa, pero donde varía y donde está la diferencia es en esa capacidad de gestión, en esa gestión muy sencilla, muy intuitiva, porque una empresa de 40 empleados no quiere dedicar todas las semanas 5 horas para tener que hacer una gestión de seguridad. Y ahí yo creo que es un poco lo que, sobre todo desde la industria, tenemos que hacer, es simplificar mucho más y hacer soluciones muy intuitivas, sobre todo orientadas a empresas de tamaño. Hacer un poco lo que ha hecho Amazon, ¿no? Que con un solo clic ya pues compras y te llega a casa. Bueno, pues hacerlo tan sencillo como eso, ¿no? Totalmente de acuerdo. Clic y proteges, sí. Josep. Bueno, ahí habría que tener en cuenta que igual nuestros oyentes aún tienen un concepto, igual que pasa con el tema del virus informático, el tema de los antivirus. Mucha gente sigue pensando que es una solución como monolítica que está ahí, que recibe las bases de firmas, se actualiza y se lo detecta bien y si no, te entra un bicho. No, eso es algo que ya pasó a la historia hace más de una década y ahora tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de soluciones multicapa y que pueden no solamente tener una función preventiva o reactiva, sino que también entre medio metería como mínimo otra más que es la ejecutiva. Preventiva sería, pues, utilizando la inteligencia que cada compañía tiene, pues, para prevenir esos ataques, saben cuándo se están gestando, cuándo están en las primeras fases, o incluso pueden poner su propia solución, como por ejemplo para bloquear ese tipo de exploits como el de WannaCry, que se podían haber bloqueado aunque el usuario no hubiera actualizado su sistema. Ejecutiva, cuando el malware está intentando ejecutarse en el sistema, ya sea tocando disco, ejecutándose en la memoria, para poder bloquearlo cuando está más expuesto. Y reactiva, como ya han contado mis compañeros, pues de forma que pueda, por ejemplo, mediante ya sea aplicación de soluciones de backup o incluso otros sistemas integrados, puedan ayudar a recomponerse ese sistema que se ha visto afectado. Porque lo que es desinfección, actualmente y hace muchos años, no vemos casi prácticamente la posibilidad de desinfectar un archivo que se ha infectado, porque a diferencia de los virus antiguos, no hay archivos que infectar. Lo que hacen es, por poner su propia, por así decirlo, código malicioso,
y la infección, digamos, más notable sería el ransomware, pero es que incluso ahí no están introduciendo código propio, los cifran y ya está. Con lo cual, son capas que se van aplicando para diferentes fases y que en ese aspecto los fabricantes de antivirus o soluciones de seguridad, sería más apropiado decirlo, pues seguimos evolucionando con el paso del tiempo. José. Dos conceptos. El primero, un poco al hilo de lo que dice Josep, la seguridad multicapa, ¿no? Yo lo planteo siempre la seguridad como un castillo, una fortaleza que quiere defender algo y que tiene múltiples capas. Pues tenemos una muralla, tenemos un foso. Exactamente. Tenemos arqueros. Exactamente. Si no somos capaces de mitigar un ataque, pues con el arquero a lo mejor hay suerte y el foso lo consigue, ¿no? Pues dentro de esas múltiples capas de protección que tenemos, donde por supuesto incluyo también los métodos tradicionales, las firmas, también añadiría que el propio usuario, la concienciación, como ha dicho antes Vicente, es muy importante. Es decir, el usuario es una capa más de protección dentro de esa medida de seguridad, ¿no? Y de hecho iba a decir dos cosas y la segunda no. Estamos hablando de las capas. Sí, he perdido el hilo. Bueno, me acuerdo más adelante, pero principalmente es esto, ¿no? El proporcionar esa seguridad multicapa y proporcionar esa visibilidad. Ya me acuerdo, sí. Antes has comentado tú que la mayoría de las empresas hoy en día no tienen la posibilidad, no tienen los recursos para detectar o poder invertir en ciberseguridad, tener personas dedicadas investigando lo que está ocurriendo en su red, supervisando y demás. Eso es cierto, es una gran realidad, y por eso nosotros los fabricantes tenemos que proporcionar la capacidad de... ¿Tú tienes los recursos para investigar y dedicarte a hacer análisis forense y demás? Perfecto. Aquí tienes las herramientas. ¿No los tienes? No. Tienes un sistema automático, autónomo, que ya te da un nivel de protección suficiente para que, tengas una protección mínima, por lo menos. Pablo. Vale. Yo ya hemos pasado por distintas fases. Yo quería hacer distintas capas. Cogiendo el lenguaje. Voy a hacer una pregunta ya cambiando un poco de tema, así tipo 1, 2, 3, de cuáles son las vías de infección o los vectores de infección normalmente en las que se ven afectadas los particulares y las empresas. Es decir, un poco, como dice Angelucho, dice normalmente el principal problema, la principal vulnerabilidad se encuentra entre el teclado y la silla. Pues tomando ese ejemplo, me digáis un poco vectores de infección que hayáis visto o que creéis que son los más comunes a día de hoy. Sí, que, insisto, nuestros oyentes se sientan identificados como vectores. A ver. Bueno, pues yo creo que la principal es la navegación. Al final accedemos a muchos sitios, entramos en muchas páginas web y podemos pensar que porque nosotros somos precavidos no nos pasa nada, y al final no depende solo de nosotros, son dos partes y la otra parte quizá no tomó las medidas necesarias o su sitio se vio vulnerado. Y bueno, pues como decía Josep, quizá yo no estoy haciendo nada y simplemente por acceder a una web que ha sido modificada ya estoy minando o estoy accediendo a un banner que contiene un malware o cualquier cosa similar, y al final no estoy haciendo nada, estoy haciendo uso de mi internet y con toda la prudencia del mundo ya me estoy viendo afectado por algo. Vicente. Yo me voy a ir al típico, yo me voy a ir al correo. Al final es el más habitual y el más usado por parte de los ciberdelincuentes, ¿no? Pero sobre todo porque cada vez lo están haciendo cada vez más avanzado. La ingeniería social que están usando para redactar esos correos llega ya a tales límites que lo tienes que clicar casi por obligación, ¿no? Oye, que es que resulta que te llega un correo, saben quién es tu jefe, de dónde llega, cuál es su dirección, qué es lo que te va a contar, qué es lo que te va a decir, qué es lo que te pide. Al final casi le pagas por abrir ese correo, ¿no? Entonces, ese es un tema que tiene mucho que ver con que sepamos qué es lo que nos viene todos los días y analizar qué es lo que abrimos o lo que no abrimos y a qué le hacemos caso en esos correos. ¿Un correo que abre archivos adjuntos o que nos redirige hacia una página? Cualquiera de los dos. Es que al final cualquiera es una de las maneras en las que se puede usar. Clica aquí o bájate este archivo y ejecútalo. Siempre estamos centrados en no abras un adjunto, pero al final claro, clicar un link es igual de peligroso. Sí. Yo incluso lo del correo les diría 1, 2, 3 también qué tipos de adjuntos. Porque además es que fue ayer, fue súper gracioso. Ayer tengo una cuenta de correo, yo tengo varias cuentas de correo, ¿vale? Entonces, la donde tengo la Apple ID es diferente a la que me llegó el correo. Entonces me llegó rápidamente una alerta de seguridad de Apple invitándome a abrir un documento PDF para cerciorarse de que estaba haciendo mis actividades correctas. Digo, vale, bien, empiezas bien para empezar. Luego pone al principio Apple Support, pero luego si te vas a ver, clicas dentro de Apple Support, te das cuenta que no es @apple.com, sino es @mi dominio que me acabo de inventar.com y viene con un fichero PDF. Entonces, pues les pondría también que me dijeran distintos tipos de adjuntos maliciosos que le puede llegar a la gente, porque pensamos primero en el exe, que es el que todo el mundo más o menos lo tiene claro, pues por decir también otras.
Es que no, yo creo que el Excel ya es el menos usado. Yo creo que es que ya no lo usa nadie. Al final estamos hablando de PDFs, estamos hablando de documentos Word, estamos hablando de cualquier tipo de documento que a priori te parece normal y de uso cotidiano, ¿no? Sí. Incluso simplemente un enlace es tan sencillo como añadir en un enlace un vínculo hacia un sitio donde ya te descargues cualquier tipo de fichero y quedas expuesto. Perdón. No, iba a decir que ya que había comentado Pablo el tema de Apple, es que es muy curioso que todavía hay mucha gente que piensa que en determinados entornos no hay virus, ¿no? Eso que se suele decir. Sí, y Mac es precisamente uno de ellos, Linux también, pero bueno, Mac es más usado por usuarios y empresas, y esto de que no hay virus es un mito más. Sí, es algo... Es un mito más, efectivamente. Yo creo que desde la industria todos tenemos un poco la misma aproximación, es un mito. Y volviendo un poco también a lo que comentaba Iván, para mí, como somos todos usuarios móviles, las URLs cortas es terrible, ¿vale? Porque al final todas estas técnicas de, bueno, te voy a enmascarar y tal, si antes a lo mejor alguien podía que se mirase un poco el detalle de la URL con todos estos ataques de phishing y demás, ahora ya con las URLs cortas ya nada. O sea, lo recibes por cualquier red social, cualquier mecanismo, correo, etcétera, WhatsApp, y haces un clic y vas a confiar totalmente en ese clic. Primero, porque a lo mejor en tu móvil no eres capaz de leer la URL. Segundo, porque además han hecho muy bien a lo mejor esa página a la cual eres redirigido y dices, bueno, sí, voy a confiar. Voy a confiar porque además, oye, históricamente soy un usuario de esta aplicación, etcétera. Como han capturado información nuestra, de nuestro histórico, hábitos y demás, me siento en un entorno seguro. Y entonces caes totalmente. Y esto es algo, el otro día un compañero de trabajo le pasaba con un portal de alquiler y venta de pisos, pues había recibido por SMS dice, oye, tienes un anuncio, dale un clic aquí que tenemos que hacer una verificación. Lo que habían hecho simplemente es alterar el precio del piso. A la baja, lógicamente. Entonces, todavía no entendí muy bien cuál es el objetivo que estaban persiguiendo, pero sí que recibió 40 llamadas, pues claro, era un chollo, ¿no? Comprar ese piso. Entonces, pero él confiaba totalmente. Aparentemente el remitente era de confianza, la URL era perfectamente corta, y allí que fue. Aprovechando que viene Josep, le voy a preguntar ya por otro mito también, ya que estamos de mitos, que es que me hicieron una pregunta en la conferencia que estuve en Pontevedra, en la Escuela Naval de Marín, que es de aquello de que los fabricantes de seguridad o las casas de antivirus son las propias que crean los virus. Hombre, un clásico. Junto al de los bomberos hacen los incendios y los médicos son los que crean los bichos. Y las compañías de seguro ponen También, por supuesto. Hombre, es lo que tú has dicho, es un mito. Además, sería fácilmente desmontable en el caso de que a alguien se le pasara por la cabeza hacer eso, porque todo código que es creado, de momento, por personas, deja un rastro. Y se puede tirar del hilo y saber dónde ha salido, cuándo se ha creado. Al final es lo que hacemos los analistas de malware. Con lo cual, estamos hablando de industria ya bastante madura, ya son más de 30 años, y yo no conozco casos que se hayan producido en países civilizados. Pero sin ganas yo de reforzar el mito. Venga, va, dile, dispara. Los médicos pues tratan de prever posibles derivadas de las enfermedades que hay ahora mismo, ¿no? Entiendo que en vuestros laboratorios pues también tenéis que poneros en la mente, ¿no?, del malo, ¿no? Y decir, oye, el malo podría ir por aquí, por aquí, por allá. Vamos a ver cómo respondería ante esta cosa nueva. No es crear, es analizar lo que ya hay. No hace falta crear nada porque hay millones y millones de muestras cada día y de hecho todos los laboratorios antivirus intercambiamos muestras a diario para así ser más eficientes. Eso con el conjunto de herramientas que tenemos con la inteligencia nos permite, lo que tú has dicho, analizar esas muestras, ver por dónde van, descartar gracias a temas como el clásico te han manido Machine Learning, inteligencia artificial, aquellas que son más parecidas entre otras que ya se conocen y reservar a los analistas, a las personas, a aquellos que realmente tienen los conocimientos, analizar esas muestras que se están produciendo y que pueden incluso derivar en algo peor. Porque muchas veces, por suerte, estos analistas que trabajan en empresas antivirus son los que incluso permiten interrumpir ataques que se iban a producir, pero cuando se detectan esas muestras en un estado, digamos, no tan avanzado, permite detectarlas y evitar que ese ataque tenga éxito. Al final es mucho análisis de datos, porque al final yo leía un poco las estadísticas también de algo que nosotros tenemos muy en la sombra, ¿no?, que es todo lo que es todo el cloud y demás, que al final lo usamos para analizar pues tráfico, ¿no? Al final de todos los clientes que tenemos y además otra serie de robots y demás se encargan de capturar ese tráfico. Bueno, pues el nivel de tráfico es mayor que el que genera en un día Facebook, lo que nosotros tenemos que analizar, con lo cual eso al final te va a permitir
pues ver un poquito por dónde van las cosas, ¿vale? Y al final tienes que tener una serie de medidas, ¿vale? Para intentar combatir, para intentar adivinar algunas veces por dónde van a ir, cuál va a ser la siguiente ola. José. Sí, volviendo un poco al tema del mito, ya por cerrar el tema, ¿qué necesidad hay? ¿Para qué vas a invertir recursos y dinero en generar malware si ya tienes a millones de desarrolladores que lo están haciendo gratuitamente para ti, ¿no? O sea, realmente no tiene ningún sentido porque ya hay muchas cantidades de malware que se están desarrollando a diario. Y bueno, también un poco por dar continuidad a lo que han dicho los compañeros, analizamos un volumen de datos tremendo, ¿no? A diario, para detectar tendencias, para detectar posibles nuevas variantes y también para alimentar nuestros motores, por ejemplo, como ha dicho Josep, de Machine Learning, para tener pues, mayor capacidad para poder detectar cualquier variante que no sea detectada de primera mano. Por ejemplo, la industria, Pablo antes ha mencionado el WannaCry, ¿no? Que es un poco el que quizás, yo decía, por titulares más le puede sonar a los ciudadanos, ¿no? Y a las empresas. Cuando aquello salió, a vosotros la industria os llamó la atención, no os llamó la atención. Ya no me refiero tanto a el grado de infección que se produjo, ¿no? Y las compañías que se vieron afectadas. Es decir, vosotros como expertos, cuando de repente sale un brote de una infección, los médicos dicen, bueno, esto ha podido ser una... Es decir, ¿mantenéis la calma o decís, oye, esto es algo nuevo? A ver, me pide José... Sí, a mí lo que me llamó mucho la atención de WannaCry concretamente fue que utilizaba una técnica ya muy antigua, es decir, propagarse como un gusano aprovechándose de una vulnerabilidad, ¿no? Eso fue lo que más me llamó la atención y luego también podemos decir la manera en la que se hizo pública esa información, ¿no? Esto fue a través de un grupo de hackers denominados Shadow Brokers que sustrayeron una serie de exploits a la NSA, ¿no? Y los hicieron públicos. Entonces eso pues tuvo un impacto muy grande porque esos exploits permitían acceder potencialmente a través de cierto protocolo a cualquier equipo del mundo y Microsoft, si es verdad que reaccionó bastante rápido, pues claro, el problema que tuvimos fue precisamente lo que hemos dicho antes, ¿no? El nivel de parcheado, el poder actualizar tus máquinas a tiempo fue insuficiente y permitió que esto se propagase de esa manera tan virulenta. Josep. Desde el punto de vista del analista me sorprendió que algo tan mal hecho tuviera tanta repercusión, porque analizando el código te veías que estaba a mitad de hacer, por así decirlo. Tenía incorporado el exploit, como muy bien ha apuntado José, exploit que ya estaba parcheado, exploit que muchas soluciones de seguridad ya prevenían y permitían bloquearlo, con lo cual el archivo no se llegaba a ejecutar. Y al final pues vimos que tuvo éxito, mucho más de lo que cabría esperar, y casi a mí me recordó la época de la Love You, como un código que en aquella época estudiábamos en clases de programación y que lo veíamos de cabo a rabo y veíamos que esto, ¿cómo es posible que haya tenido tanta repercusión? Bueno, pues en aquel entonces, porque usó la ingeniería social, ese de mensajito de te quiero, en este caso fue aprovechando un agujero que estaba parcheado pero que muchas empresas pues no habían tenido tiempo, por motivo que fuera, a solucionarlo. Iván y Vicente. Bueno, un poco siguiendo con WannaCry. A mí WannaCry particularmente me gustó mucho el ejemplo de lo mal hecho que estaba y cómo afectó a todo el mundo. Al final, y un poco también con lo que decía José, tenía varias capas, tenía una parte... que era como ir a la guerra con un mosquetón o algo así. Bueno, pues un poco utilizaba técnicas que pensábamos que ya no se utilizaban. El tema de los gusanos, parece que ya nadie se acordaba de los gusanos. El Switch, el Kill Switch, que era una herramienta súper... cutre, estaba más, según abrías el malware ahí al principio, nada más abrirlo, lo tenías... O sea, para los expertos era algo que era interruptor apagado. Era tan insultantemente mal hecho que dejó muy latente la necesidad de aplicar soluciones con diferentes capas de protección. Al final nos dimos cuenta que algo tan mal hecho afectó a tanta gente que dijimos, vale, vamos a pararnos, vamos a ver... Vamos a reflexionar, ¿no? Sobre lo que ha ocurrido. Vicente. Eso era básicamente lo que yo quería apuntar, ¿no? Es decir, estaba muy mal hecho, era horroroso, todo el mundo coincidimos en eso, pero al final la afectación fue masiva. Entonces eso lo que nos dejó ver y nos dejó ver en la industria es que no estamos tan bien preparados. Al final afecta a una vulnerabilidad que llevaba corregida mucho tiempo, tenía un kill switch al principio, todo lo que quieras, pero estuvimos viendo infecciones hasta varios meses después. Incluso cuando ya se tendría que haber parcheado, cuando ya se tendría que haber hecho de todo, vimos muchas todavía. Y no solo eso, sino que nosotros nos enteramos porque en este caso la principal empresa afectada levantó la mano y lo tuvo que levantar porque el tema era grave. Pero hubo muchas empresas a las que luego cerraban la puerta y no comunicaban contigo en 4 o 5 días porque no tenían ni internet ni teléfono. Es decir, la afectación fue bastante más grande de lo que parecía. Ni internet ni teléfono. Hombre, claro.
Era la única manera de cortar la infección. ¡Qué pasada! Lo curioso de WannaCry, que además habéis apuntado la mayoría de los expertos, es que tuvo mucha repercusión mediática y es verdad que afectó a muchas empresas, pero repercusión en cuanto al dinero que generó para los que estaban detrás no fue de los más grandes ni por asomo. Está mal hecho. Porque estaba mal hecho, Sí. pero realmente es curioso porque los que estaban detrás buscaban ese dinero, buscaban reputación, que es lo que estaban buscando. Te digo mi versión y que comparto con otros analistas. Alguien estaba jugando con su laboratorio en casa y se le escapó. Ujú. Suena O sea, la que fue prueba. una prueba que se lanzó antes de tiempo, quizás. O alguien que no sabía aislar una máquina virtual. Puede ser varias cosas. Ten en cuenta además que, bueno, tenía solo una billetera Bitcoin, es decir, normalmente un ransomware suele generar billeteras al vuelo para no ser trazado. Estaba sin cifrar, o sea, una de las cosas que llamaba la atención nada más empezar el malware, una de las primeras técnicas que ha ido evolucionando, pues luego si queréis hablamos un poquito de técnicas y cómo ha ido evolucionando para esconderse y que no se ha detectado. La primera es cifrar la parte maliciosa, para que la gente se tenga que pegar ahí un rato intentando descubrir qué es lo que hace eso, si es bueno o malo o qué es lo que hace, para empezar. Entonces, WannaCry sí que es curioso la reflexión de cómo algo tan malo tuvo impacto. A mí me llamó también la atención como un mes después apareció otro malware que fue NotPetya. Sí. A nosotros por suerte no nos afectó mucho, no nos llegó mucho, como tuvo también una propagación muy rápida. Sobre todo lo que me gustó fue los impactos económicos que ha ido publicando algunas empresas, y también lo que más ya no me gustó, pero sí me llamó mucho la atención es cómo empresas que se dedican al transporte marítimo tuvieron que cerrar puertos, empresas farmacéuticas se les pararon plantas de producción, líneas de distribución de cualquier material que puedas comprar en un supermercado. Ese fue bastante Oye, más... ¿cuándo se produjo? Ayúdame a recordar en fechas. 12 de mayo. El 12 de mayo, o sea, Luego hace un WannaCry. año ya. Y el 21 de junio, NotPetya. O sea, hace un año. Hace un año, exactamente. justo Vale. se ha cumplido. Puente de mayo. No se les olvida. Puente de mayo. Qué fin de semana más divertido. Fíjate. Vale, ¿y cuánto ha cambiado nuestro mundo para bien desde hace un año? Es decir, me habéis contado que esa chorrada de malware, perdonad que me exprese así, ¿no? Resulta que es que infectó a medio mundo, paralizó industrias, paralizó empresas multinacionales, ¿vale? Nos dimos cuenta de que nos habíamos dormido, despistado, lo que fuere. De un año a esta parte, venga, ¿cómo ha cambiado? Me pide la palabra José, luego Josep. Sí, perdón. Yo creo que lo primero que puso de manifiesto fue una cosa, y es que las técnicas de parcheado, de instalado de parches tradicionales, pues no valen desde el punto de vista de ciberseguridad. Es decir, a las empresas no les da tiempo a parchear sus sistemas antes de que puedan recibir potencialmente un ataque que explote esas vulnerabilidades. Eso fue lo que hemos visto que está más cambiando, ¿no? Los fabricantes están cambiando un poco el planteamiento y, digamos, incluso la agresividad en la que se publica y se obliga al usuario a instalar ese parche sí o sí. Pero también las empresas están poniendo métodos preventivos para evitar precisamente protegerse frente a esos ataques antes de que el sistema se pueda parchear. Josep. Una cosa que ha cambiado es que ahora se habla de ese tema. Y un ejemplo tienes En este la radio, programa, no sé. por ejemplo, en este programa. O sea, es curioso, pero mucha gente no había escuchado hablar de ransomware hasta este ataque, cuando llevamos ya años y años y años batiéndonos el cobre contra este tipo de amenazas. Ahí parece que la gente más o menos empezó a comprenderlo, algunos le cambiaron el nombre, pero bueno, no vamos a entrar en detalles. Y el tema es que ahora se habla mucho más, incluso mi madre pues me pregunta cosas de, oye, ¿qué es esto que está saliendo en noticias? Pues ya es algo que, por lo menos sabes que la gente sabe que está ahí, ya no es una parte oculta que solo utilizamos para comunicarnos, pues, los técnicos y demás, sino que está en el día a día y se habla mucho más. Eso puede ayudar, aunque sea levemente, en la parte de la concienciación, que como han dicho mis compañeros es una parte fundamental, porque el usuario también puede actuar no solamente como vector de ataque, sino también como línea de defensa. Un usuario concienciado es mucho menos probable que haga clic sobre ese documento que estamos comentando, adjunto correo, y eso, pues, el hablar de ese tipo de ataques, sea WannaCry, NotPetya, cualquier cosa que haya sucedido en los últimos meses, pues hace que la gente por lo menos sepa que está existiendo, que no es cosa solamente de películas, que no es cosa que afecte a 4 empresas grandes, que a cualquiera puede resultar perjudicado, y que por lo menos, aunque sea en un porcentaje pequeño, pues ayudará a que esa concienciación por lo menos se eleve. Ahora bien, hay muchísimo trabajo por hacer. Vicente me pedía la palabra, luego Paco e Iván. Yo ahí creo que marcó dos cosas que yo siempre recalco cuando me comentan temas del WannaCry, ¿no? La primera es, le dio la importancia al puesto de trabajo que debería de tener.
Tradicionalmente, desde el punto de vista de protección, siempre nos hemos centrado en el área perimetral, en las redes, etcétera, y al final hizo foco en el puesto de trabajo porque fue el gran damnificado de ese ataque. Y el segundo, desde el punto de vista de empresa, hay una imagen que yo creo que todas las empresas tienen ahora mismo en la cabeza, y es una pantallita, una ventanita roja con un precio, que son $300. Entonces, muchas empresas ya esa manera de monetizar la seguridad no la tenían, desde esa imagen ya la tienen. Muy interesante, sí. Ahora vamos a hablar de precios, si os parece, coste e inversión. Paco y Iván. Yo desde el punto de vista más del usuario más doméstico, al final, bueno, nosotros al final también somos usuarios domésticos. Sí, eso decíamos, ¿no? Que uno cuando sale de la empresa es un ciudadano, no es un trabajador, sino es un ciudadano. Efectivamente, aquí está la frontera ya cada día está menos clara. También ha llegado, porque antes históricamente todo el mundo hablaba, bueno, esto es algo que va muy orientado a grandes empresas, nadie se va a ocupar de mí, pobre de mí, ¿no? Que estoy en casa, que no tengo nada. Y realmente lo que ha ocurrido es que, bueno, poco a poco, que todavía es algo que no es tan, sobre todo en España, no está tan concienciado el usuario doméstico, sí que se ha dado cuenta que esto es algo totalmente indiscriminado. En el momento que enciendes tu ordenador, no hay distinción de que mi ordenador esté en esta mesa de mi empresa o esté en el salón de mi casa. Voy a estar totalmente o puedo ser potencialmente infectado. Y esa necesidad de todas estas actualizaciones que yo, sobre todo cuando hablo con amigos, dicen, oye, esto realmente es tedioso, ¿eh? Cada X tengo que instalarme nuevas actualizaciones. Digo, sí, pero mejor que lo hagas, ¿vale? Fíjate, tedioso es la palabra, ¿eh? También quiero hablar de ella porque eso es uno de los graves problemas, ¿no? El qué concepto tenemos. Decimos que es un rollo, ¿no? Hay que ponerme el cinturón de seguridad y los airbags. Joder, qué rollo, ¿no? ¿Lo decimos eso? No, ¿verdad? No. Bueno, algunos todavía lo siguen diciendo. Hay alguno, pero bueno, yo en esa parte, Román, que estuvo con nosotros en el segundo programa, siempre dice una cosa, y es que la seguridad debe ser como el agua. Tiene que salir transparente y que el usuario no lo pueda desactivar. O sea, tú cuando abres el grifo bebes agua porque sabes que es potable. Sí. Entonces, pues la seguridad debería ser igual. A ver, Iván. Es cierto, y también es cierto que ahora no decimos que el cinturón es un engorro, pero al principio sí lo decíamos. Al principio nadie quería ponerse el cinturón porque decía que era incómodo, que no te dejaba moverte en el coche, y sin embargo... Como si todos fuésemos pilotos de carreras, ¿eh? Sí. Tiene narices aquello, ¿eh? Es que me siento oprimido en el asiento. Y sin embargo, a día de hoy es algo normal, y la mayoría de la gente ya no concibe sentarse en el asiento del coche sin ponerse el cinturón, y pregunta cuántos airbags tiene, y pregunta cuántos sistemas de seguridad tiene. Es decir, la gente se ha dado cuenta que a la hora de ir por la carretera la seguridad es importante, y un poco es lo que estamos haciendo aquí. Es, yo creo, lo necesario. Al final nos pasa lo mismo en el mundo digital. La seguridad es importante y pese a que tenga que ser sencilla y a que tenga que no complicarnos mucho la vida, nos hace falta. Y ponernos el cinturón nos hace falta, y tener un sistema de protección nos hace falta. Estamos hablando de los riesgos de nuestro tiempo derivados de esa hiperconectividad, de la era digital, de que todo se comunica, de que todo lo contamos. Lo estamos haciendo con... Lo recuerdo, los especialistas de Sophos, Iván Mateos, de Panda Security, Vicente Martín, de McAfee España, Paco Sancho, de SET, con Josep Albors, y de Trend Micro en Iberia, con José de la Cruz. Por supuesto, con Pablo Sanemeterio y Mónica Valle. Vamos a hacer una brevísima pausa y enseguida seguimos hablando de todo esto, de lo tedioso que es, de la actitud que tenemos, del precio, si es caro o no es caro, y por supuesto de cuáles son las soluciones, qué es lo que debemos hacer. ¿Me lo puedo descargar? Ahora nos lo cuentan nuestros invitados. Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio. ¿Eres el responsable financiero de tu empresa? Pues ahora puedes mejorar tu departamento gracias a la financiación de Mi Triple A. ¿Cómo? Con préstamos no bancarios a largo plazo, a un tipo de interés del 2%, que te permitirán reducir la dependencia bancaria y mejorar tu posición frente a bancos y proveedores. Cientos de empresas ya cuentan con ello. Entra en mitriplea.com y mejora la situación financiera de tu empresa. Recuerda, Mi Triple A. Mi Triple A está registrada en CNMV y Banco de España. Cuando escuchas por primera vez... Tienes un Ford Kuga con motor EcoBoost por 17.950 euros. Es como escuchar por primera vez... Te quiero. O como tu primer... Es un niño. O un... Sí quiero. Escuchar por primera vez. Tienes un Ford Kuga con motor EcoBoost. Para muchos el mejor motor gasolina del mundo. Por 17.950 euros. Es irrepetible. Financiando con FCE Bank. Condiciones en Ford.es y solo hasta final de mes. La vida de un niño debería estar llena de risas y energía, pero cuando les falta la leche, les falta todo lo demás, dejando un gran vacío en sus vidas. Colabora enviando la palabra leche al 38014 o entra en granrecogidadeleche.es y consigue el cuento Todos contra el vacío.
CaixaBank y la obra social La Caixa con los bancos de alimentos. Nosotros habremos construido juntos. Vosotros habréis hecho algo grande. Cuando inviertes en tesoro público, el futuro se escribe en futuro perfecto. Es lo que tiene invertir en un país que quiere darte todas las oportunidades. Infórmate en tesoro.es. Invierte en futuro perfecto. Gobierno de España. ¿Cuánto vale nuestro tiempo? Puede que 1 hora conduciendo no valga nada. O puede ser la más valiosa del día si estás con tu hijo de camino al colegio. En Deutsche Bank pensamos que el tiempo es lo más valioso que tenemos. Quizá por eso somos el primer banco en calidad de servicio en España. Premio Equus 2017. Deutsche Bank invierte en ti. Para personas inquietas, Capital Radio. After Work, con Eduardo Castillo. Retomamos esta tertulia especial hoy hablando de malware con nuestros invitados de Sophos, de Panda Security, de McAfee, de SET y de Tren Micro en Iberia y por supuesto con Pablo San Emeterio, con Mónica Valle. Nos habíamos quedado hablando de qué, chicos, ¿qué creéis que es importante? Hablar de precio, hablar de lo tedioso, es decir, la actitud, ¿no?, que tenemos frente a la ciberseguridad. Las dos cosas. Yo creo que un poco... Por un lado está la parte del usuario, que muchas veces cuando le das un equipo, digamos, con capacidades restringidas por seguridad, ya empiezan a sentirse mal. Lo que decíamos antes del cinturón, que me aprieta, que no sé qué, ya me empieza a retorcer. Cuando las empresas dicen, no está prohibido navegar por Internet, pues más allá de las cosas que, ¿no? Ese tipo de cosas, esas ¿no? cosas, o simplemente no te puedes instalar este software que te traes de casa porque esto es un equipo corporativo y aquí solo entra lo que está autorizado. Ese tipo de cosas en las cuales todavía los usuarios se rebelan un poco y creo que quizás también es importante hablar para cada una de las casas los costes o los precios. Ya que tenemos aquí distintos fabricantes de seguridad que nos cuenten un poco cuánto cuesta securizarte en casa un equipo. Además va bastante relacionado, ¿no? Es el coste, inversión, con lo de que sea un rollo, ¿no?, entre comillas, porque se sigue viendo como un gasto cuando ya hemos dicho muchas veces que es una inversión realmente, y entonces no es un gasto, es una inversión y no es un rollo, sino que es algo muy necesario, ¿no? Está relacionado estos dos conceptos. Y sí que sería interesante conocer, en este caso que nos estamos dirigiendo también a estas empresas, qué coste tiene para ellos, qué tienen que invertir. En algún momento, y ahora respondéis por supuesto a Pública, mira, ya os he hecho un mix, ¿no? Somos a Pablo y a Mónica. ¿Ha habido un concepto de que la seguridad es gratis? Es decir, ¿lo habéis percibido en las empresas cuando os van y dicen, oye, mira, esto cuesta tanto? Y dicen, pero si es que esto... Porque tenemos una cultura tecnológica muy de que hay muchas cosas gratis. ¿Se ha percibido esto en algún momento o no? Ha llegado a percibirse. Ha habido un momento que hubo un auge de los antivirus gratuitos y se utilizaba el antivirus gratuito para todo. Todo tiene su objetivo. No está mal tener un antivirus gratuito, no está mal. Funcionan, sí, pero funcionan en entorno en el que quieres proteger determinadas cosas. Los antivirus no gratuitos tienen otras funcionalidades para otro segmento y al final todo tiene su público objetivo. Hablar de que solo yo puedo utilizar antivirus gratuito en mi organización que tiene 1.200 puestos de trabajo, etcétera, etcétera, pues no es lo mismo. No tienes la posibilidad de hacer despliegues centralizados, no tienes posibilidad de una consola única, no tienes una serie de cosas que necesitas cuando tienes una empresa. Si es una cuestión de para qué vas a usar esa solución, ¿no? Y luego hablabais o apuntabais del concepto de caro o barato. Dentro, además, sobre todo hablabais de la parte del usuario final, ¿no?, del usuario de casa, ¿no? Yo al final os lo daría la vuelta, ¿no? Y os diría que la gente tiene que pensar cuánto cuestan sus recuerdos muchas veces. Es decir, oye, yo que tengo en un equipo, normalmente un equipo de casa, yo tengo todos mis ficheros, toda mi información, todas mis fotografías, absolutamente toda mi vida está en un equipo. Que si tienes la mala suerte de que algo te entra dentro y te lo cifra, lo pierdes todo. Y perderlo todo es duro, es muy duro. No es recuperable en muchos casos y lo que hay que pensar es, pues como siempre, cuánto me quiero gastar en función de lo que quiero proteger, ¿no? Cuánto es la inversión que quiero hacer para poder proteger eso, ¿no? ¿Es caro, Iván, o no es caro? Yo creo que siguiendo con lo que... Hombre, seguro que todos me vais a decir, si es baratísimo, hombre, baratísimo.
Depende mucho de cuánto valga para nosotros lo que queremos proteger. Es verdad lo que dice Vicente. Yo tengo un amigo hace poco que no ha sido un malware, ha sido una pérdida de información, se ha estropeado un disco duro y por recuperar la información de su disco duro pues ha pagado una cantidad muy notable. O sea, ha pagado 500 euros por recuperar toda la información de su disco duro que simplemente se había estropeado. Para él esa información sí valía ese dinero. Nosotros tenemos que pensar si para nosotros nuestra información realmente pues nos da igual perder o vale un dinero. Volviendo un poco al tema del minado, no solo es la información que perdemos, es que nos sube la factura de la luz, es que tenemos un desgaste prematuro de componentes que tenemos que renovar. Al final son muchos gastos derivados que tenemos que ver si queremos asumir o directamente queremos aplicar soluciones a ellos. Y además en el mundo doméstico, o sea, nosotros lo vemos, ¿no? Bueno, hay soluciones y hablamos únicamente de antivirus. Realmente lo que tenemos es algo mucho más complejo, ¿no? Y sobre todo que tiene muchas más funcionalidades, que va a verificar las URLs a las que nos conectamos, su integridad, porque la integridad de una URL cambia en cuestión de horas. Ayer estaba conectado en una URL que, bueno, sí, no tenía ningún problema y resulta que ha sido infectada hace unas horas. Entonces, quiero tener algo que sea capaz de comprobarme eso. Y nosotros algo que vemos mucho en clientes es qué valor tiene el soporte técnico. Alguien tiene un problema, de repente, como tú comentabas, Iván, tengo un problema en mi PC, estoy a punto de perderlo todo, pero ¿puedo llamar a alguien para que realmente me asesore, me guíe, me solucione? Bueno, pues a lo mejor si tienes una solución o un software por ahí que has encontrado en Internet y que no te ha costado nada, estás totalmente solo. Sin embargo, y no tienes toda esa parte de ese conocimiento del cual puedes tirar cuando tengas un problema. Que nadie queremos tener ningún problema, pero bueno, es como el seguro del coche. Uh-huh. A mí me gustaría no tener que ir nunca al taller, pero llegará un día que seguramente alguien me dará un golpe o yo me daré un golpe. Josep. Totalmente de acuerdo. De hecho, la parte de la protección, la seguridad que te ofrece un antivirus está ahí, pero hay otras capas que se están añadiendo a estos productos de pago que muchas veces la gente no los contempla hasta que le hace falta. Sistemas de cifrado, sistemas de copia, de seguridad, ya sea pues externa o en la nube, sistemas de, por ejemplo, monitorización de redes para ver si hay algo que esté afectando a tu red, o incluso si tu router puede ser vulnerable a algo, o si hay algún vecino gorrón, o incluso, como ha comentado, temas que muchas veces no apreciamos hasta que pasan cosas. El tema del soporte técnico creemos que es fundamental. ¿A quién acudes cuando tienes un problema? ¿Llamas a tu cuñado? Nunca siempre tienes un cuñado, ¿no? Exactamente, algo que lo sabe todo. Buscas en foros, pierdes ahí 2 tardes intentando tener información sobre lo que te pasa, o llamas a un servicio técnico, que es ese plus que estás pagando, que te atienden, que no solamente te pueden atender por teléfono, por correo, sino que te pueden incluso conectar remotamente a la máquina, siempre que sea posible, y hacer esa limpieza por ti. Bueno, pues eso es lo que realmente es el plus, es lo que se paga y que muchas veces los usuarios no ven hasta que lo necesitan. José. Me ha gustado mucho el símil que ha hecho el compañero de McAfee, ¿no? Con el seguro del coche. Yo creo que efectivamente es esto, ¿no? Es un seguro que no te das cuenta de que te hace falta hasta que te hace falta, ¿no? Y en ese sentido yo creo que hay que valorar la inversión, hay que encontrar una solución que se adapte a nuestra economía y también pensar que lo gratuito muchas veces no es gratis. Ya lo comentaste tú antes, muchas veces instalas un software en tu equipo creyendo que te da una protección que a lo mejor no te está dando o que está haciendo otra serie de cosas que no son las que tú esperas, ¿no? Por lo tanto, yo considero que una buena solución con un coste adecuado es muy interesante. Yo, aprovechando ya, voy a hacer la pregunta directa, ya que son todos fabricantes de seguridad y casi todos yo creo que tenéis soluciones para el público residencial, si no me equivoco. ¿Cuánto es el desde, digamos, vuestro producto inicial para alguien que nos esté escuchando ahora que lo quiera adquirir? ¿Cuánto es el desde, en vuestro caso, por ejemplo, Iván? Bueno, pues la herramienta Sophos Home, la herramienta inicial es gratuita. Te permite gestionar hasta 3 equipos, tiene una primera capa de soluciones de seguridad y bueno, a partir de ahí pues hay una solución premium que incorpora pues una capacidad superior de gestión, más posibilidades, pero la inicial es gratuita. No es nuestro mercado, el mercado residencial, un poco lo que nosotros buscamos con el antivirus para casa es que los usuarios conozcan nuestro motor y que a la hora de aplicarlo en una empresa conozcan la solución. Oye, pero antes de que sigáis respondiendo, así os doy tiempo para que miréis la chuleta. ¿Cuál es la relación de servicio que uno debe tener con un fabricante como vosotros? Por ejemplo, yo
lo contrato una vez y ya me olvido, o cada año, como habéis puesto el ejemplo del seguro del coche, cada año se renueva, ¿no? Y entonces, lo digo para un poco a título informativo, es decir, venga, yo compré un antivirus y ya dentro de 3 años pues igual monto otro, o tenemos que tener una relación constante de actualización de procesos, porque estamos hablando por eso, al final, pues oye, requiere una serie de inversiones, ¿no? De hecho, nosotros hablamos siempre de una suscripción anual, y en el cual, pues bueno, incluso puedes premiar la fidelidad de alguien. Si tienes a un usuario, bueno, que lleva X años, pues a lo mejor también, como en el resto del mundo, puedes tener esa fidelidad. Que no ha dado ningún parte, ¿no? No es tanto que no haya dado un parte. Además, nosotros, fíjate, a la hora nos dimos cuenta hace años que teníamos, digamos, con nuestros clientes teníamos un problema, ¿no? Al final vendíamos un producto para Mac, otro para PC, otro para móvil. Al final alguien tenía que comprar su suscripción para cada uno de ellos. Y tú hoy puede que tengas tu PC, el día de mañana lo cambies por un Mac y que me vas a comprar otra vez la suscripción, y decidimos, bueno, vas a pagar una suscripción anual y protege todos los dispositivos que tengas en casa. Y me da igual, como si hoy eres una persona muy forofa de Mac, tendrás 4 Macs y a lo mejor el día de mañana pues cambias por PCs y empiezas a introducir móviles. Y yo creo que así también lo que tenemos que darles es esa flexibilidad al usuario. Ya que estás con el micrófono, venga, te toca el desde. Ahora le toca a Vicente también, de todas formas. A ver, el desde. Desde, tenemos soluciones gratuitas para, bueno, proteger un móvil, y puedes tener una horquilla que varía entre los 20 y tantos hasta los 70 y tantos. Depende un poco el tipo de suscripción y, sobre todo, todas las funcionalidades que quieras. Es bastante modular. Por ejemplo, tengo o no tengo hijos, quiero tener o proteger, además de lo que sería una protección, pues quiero empezar a tener, por ejemplo, más una interacción con mis hijos, ¿no? En qué pueden hacer, qué no pueden hacer y demás. Bueno, pues ahí tenemos una horquilla que puede variar en función también de lo que estemos buscando. A lo mejor soy una persona que vivo solo en casa y digo, bueno, pues con proteger mi móvil ya me vale, porque ya ni siquiera tengo PC. Sí, es verdad, ¿eh? Sí, es que eso va a cambiar mucho. Claro. A ver, Vicente, desde... Nosotros tenemos una parte gratuita, tenemos un antivirus gratuito con las funcionalidades más básicas, y luego vamos desde los 26 euros hasta los 80 y algo, dependiendo de las funcionalidades. Al final es cuestión de dónde quieres, no es un traje a medida, pero es donde quieres llegar a lo que quieres tener, ¿no? Tienes funcionalidades de firewall del puesto de trabajo, tienes funcionalidades de escaneo del correo. Tienes un montón de funcionalidades diferentes. Os digo una cosa, ahora le toca a Josep y a José, pero yo pensaba que iba a ser más caro, ¿eh? Tenía la sensación de que iba a ser más caro. Y que lo ha hecho totalmente aposta, para que la gente sea consciente de que esto no es tan caro. Estamos hablando de precios al año, si no me equivoco. Salir un viernes en Madrid, vamos, es... no, aparcar a lo mejor solo. Sí. Por Dios, es verdad. Claro, y sobre todo si tienes en cuenta lo que estás protegiendo, ¿no? Como bien decían, que son tus datos, tu información, que es muchísimo más valiosa que al final lo que vas a invertir en protegerla. Tus recuerdos. Josep. Bueno, pues como han comentado el resto de compañeros, también he de avisar que yo de ventas poco controlo. Tengo ahí la chuleta preparada. Tienes soluciones gratuitas, tanto para móviles y también para televisores. Si alguien quiere proteger su televisión Android, está ahí disponible. Y luego ya hay versiones pues para todo tipo de necesidades y demás. Pues estoy viendo aquí en la tienda, tenemos soluciones por lo típico, desde antivirus, desde 34,95. Después ya, como ha comentado el compañero de... Paco Sancho, comentado el tema de multidispositivo, que es algo a día de hoy actualmente pues muy necesario, pues no solamente vas a proteger tu ordenador, vas a proteger también tu dispositivo tipo Android, tipo tableta, el ordenador de tus hijos y demás. Y eso, pues también hay packs para las necesidades. No solamente compra una licencia y va sumándose, no. Digamos que hay packs modulares y eso creo que todos los fabricantes hemos coincidido en los últimos años en hacer algo que se adapte a las necesidades. No tengas que, incluso es que tengo un Mac, tengo incluso un dispositivo con Linux o tengo el Android, no. Ponme un multidispositivo que te pague, por ejemplo, 5 o 10 licencias al año o 7 o las que necesite por un precio fijo y me olvido de instalarlo y tener que ir con problemas de cambio de licencia. José. Bueno, pues un poco lo mismo, ¿no? En torno a partir de 20 y tantos euros, haciendo un escalado de funcionalidad y demás. Tengo aquí licencias, por si queréis, gratuitas, para que las podéis evaluar. Tenemos herramientas gratuitas, pero son herramientas para hacer limpieza. Por ejemplo, has tenido una infección en tu equipo y nuestra herramienta House Call, no quiero meterme en producto, pero es que es algo que es interesante, ¿no? Has tenido una infección en tu equipo y puedes utilizar esta herramienta que te ayuda a limpiarlo.
no es un antivirus que se instale, simplemente es una web en la que navegas y puedes hacer una limpieza de tu equipo y ya adquirir el antivirus que tú quieras, ¿de acuerdo? Por lo tanto, sí, en torno a 20 euros y un escalado hacia arriba. Acabo de mirarlo en la web, lo confieso. Oye, pues efectivamente es algo muy asequible que no debería ser juzgado por precio, por usabilidad, como bien han explicado. Mira, no te compliques, da igual el aparato que tú tengas, que nosotros nos vamos a adaptar y además respondiendo pues a las principales necesidades que van teniendo ahora mismo las empresas, su uso de los datos, su actividad diaria o tus propias emociones en el caso de los ciudadanos, ¿no? Sí, además la interfaz, la usabilidad de todas estas soluciones ha evolucionado muchísimo también. Son muy fáciles de usar y no interfieren tanto como antes, que es verdad que se decía, ay, es que está corriendo por detrás el antivirus, ¿no? Se decía, me está molestando, me está ralentizando el ordenador. Todo eso la verdad es que ha cambiado muchísimo y no se puede decir que sea así. Es bastante transparente y no interfiere, al contrario, es muy útil y necesario. Bueno, pues nosotros vamos a insistir y mucho desde este programa, por supuesto, en que seáis conscientes de cuál es el mundo que nos rodea y de cuáles son las vulnerabilidades, los riesgos, pero también las soluciones, las que hoy nos han puesto sobre la mesa nuestros invitados, pero quien lo ha puesto sobre papel, nosotros al final lo hemos dicho y lo podréis repetir a través del podcast que os podéis descargar en cuanto se acabe el programa, pero quien lo ha puesto sobre papel, y mira, en la página 132, me han ciberatacado, ¿ahora qué hago? Ha sido Mónica Valle con su libro que nos va a contar ahora en detalle. Ciberseguridad, consejos para tener vidas digitales más seguras, es el libro de Mónica Valle. Mónica, un libro, seguro que no es el primero. Ya ves, no, sí, el primerito. ¿El primero? Ya, oye, ya te digo. Escucha, no he hecho nada más que ver en Twitter recomendaciones de los expertos que además están aquí también en esta mesa del libro. Oye, muy claro, muy sencillo, muy didáctico y fundamental leérselo. Bueno, el objetivo era ese, era que fuera un manual que cualquier usuario pudiera leer de forma sencilla, que pudiera tener consejos fáciles, que llevara a su rutina, a su día a día y sobre todo que la ciberseguridad deje de ser una cosa lejana, oscura y compleja, que sea algo sencillo porque lo es y lo tiene que ser. Ese era el objetivo principal. Yo tuve la suerte ya de que ayer el programa, iba a decir ayer por el programa de la semana pasada. A Pablo se le hace corto, ¿ves? Se me hace corto, a ti largos, los míos se me hacen cortos. Tuve la suerte ya que me regaló uno y empezó a leerlo y la verdad es que es muy fácil de leer y muy sencillo. ¿Cuál es el capítulo que más te ha gustado escribir? ¿Cuál es el capítulo que más crees que recomendarías a alguien? Bueno, yo empiezo contando qué es la ciberseguridad y un poco el mundo del cibercrimen que hemos comentado también hoy, ¿no? Que es este negocio lucrativo y cada vez más. Y me gusta mucho un capítulo que le dedico a diferenciar qué es un hacker y qué es un ciberdelincuente, porque sigue habiendo esa confusión, ¿no? Se le llama a todo el mundo hacker y lo vemos también mucho en medios de comunicación y por eso insisto un poquito que hay que cambiar ese lenguaje, que un hacker no es un ciberdelincuente, ¿no? Nos están protegiendo y hay que llamar a las cosas por su nombre. Me encanta. Sí, la verdad es que sí. El índice del libro, que es la ciberseguridad, hacker y ciberdelincuente no son lo mismo, el cibercrimen, ¿para qué quieren mis datos? Bueno, son las grandes preguntas que nosotros también tratamos de formular aquí cada lunes, pero que has puesto sobre papel, dirigido, entiendo, Mónica, a la gente de la calle, a las empresas, a todos los que nos hemos referido a lo largo de estos programas, ¿no? Sí, a todos los usuarios, a todos los ciudadanos y empleados, por supuesto, y cualquier persona que no tiene por qué tener ningún nivel técnico, al contrario, está explicado muy desde la base de forma muy sencilla. Cualquier definición de palabras raras, ¿no? Porque, a ver, las hay y tenemos que acostumbrarnos también a este lenguaje de la ciberseguridad. Todas están explicadas, comentadas y creo que está bastante masticado, por decirlo de alguna forma, para que cualquiera se pueda introducir en el mundo de la seguridad informática. Oye, hay uno de los... Pablo, adelante. Yo quería decir además que los que lo quieran adquirir van a tener la suerte de que Mónica esté, me parece, el viernes, ¿no?, en la Feria del Libro, para que además se lo firme y se lo lleven dedicado. Sí, efectivamente. A ver, Feria del Libro, vamos a dar la referencia. Feria del Libro este domingo, ¿no? Feria del Libro este viernes. Este viernes, anda que estoy yo. Vale, el viernes, Este viernes 8 por la tarde, de 5:30 a 9. Estaré ahí toda la tarde, o sea que no hay excusa. Pero la caseta. Caseta 82. Caseta 82 estará Mónica Valle firmando su ciberseguridad, consejos para tener vidas digitales más seguras. El viernes de 5 a... De 5:30 a 9 y esperemos que
que nos haga buen tiempo y que no llueva, a ver si nos da una tregua. Por favor, y si no, pues lleváis paraguas, que igualmente es una delicia ir a ver a Mónica. Por cierto, quiero acabar con una cosa, y es el último capítulo de su libro. Esto no es el fin, es el principio. Es una reflexión que quiero un poco compartir con nuestros invitados a modo de despedida. ¿Qué os parece? Esto no es el fin, es el principio, Iván. Pues me parece muy acertada, la verdad. Y básicamente es eso. Acabamos de empezar, tenemos mucho camino por andar y mucho que aprender. Al final estamos ofreciendo soluciones que nos protegen, estamos hablando de que hay que aportar soluciones de concienciación al usuario y un poco tenemos una nueva ley, la GDPR. Al final todo eso son una serie de medidas y de puntos donde estamos empezando y a partir del que tenemos que seguir y tenemos que mantener un nivel. Vicente. A mí me parece acertadísima. Al final estamos completamente evolucionando, esto no para nunca. Vamos detrás de lo que va ocurriendo, ponemos todos nuestros esfuerzos, pero esto casi en donde nosotros damos un paso es posible que el que está al otro lado de dos. Paco. Bueno, yo espero que sirva como un abecedario, ¿no? Como cuando aprendíamos de pequeños, ¿no?, a empezar a leer. Yo creo que tenemos que empezar a leer también y en el mundo digital y en el mundo de la seguridad. Josep. Totalmente de acuerdo. La seguridad es un proceso de aprendizaje continuo. Incluso los que llevamos mucho tiempo en este mundo vemos que todos los días nos acostamos sabiendo algo más y hay que estar preparado para lo que venga. José. Pues totalmente de acuerdo y, bueno, por añadir, simplemente intentando ver la parte positiva de todo esto, la concienciación que está teniendo el usuario es muy importante y va a ayudar mucho a que esto sea más sencillo. Qué interesante programa, ¿eh? Sin embargo, se me queda corto. Yo creo que hemos contado una especie de 2% de todo lo que podríamos contar, ¿no? Sí, la verdad es que sí, es un tema muy amplio, pero bueno, yo creo que ha servido como introducción y además todos nuestros invitados han estado fantásticos y ha estado muy bien. Yo lo repetiría el mes que viene, ¿eh? A mí estas cosas me gustan, estas mesas de debate, y además es un tema que, te digo, me apasiona profundamente y tengo la suerte de ser profesor de algún máster de esta temática y es difícil no tirarte horas y horas y horas. Pues lo haremos. Lo que hacemos es agradecer de todas formas a Iván Mateos, ingeniero de ventas y experto de Sophos, que nos haya acompañado. Iván, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. A Vicente Martín, director preventa de Iberia Panda Security. Vicente, gracias de nuevo. Gracias a vosotros. A Paco Sancho, Product Manager de McAfee España. Lo he simplificado, Paco, muchas gracias. Gracias por la simplificación. Gracias a vosotros. Josep Albors, un placer como responsable de investigación y concienciación de SET, que hayas estado nuevamente con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros. Y a José de la Cruz, el director técnico de Tren Micro en Iberia. José, gracias igualmente. Muchas gracias. Pablo Sandemetero y Mónica Valle, que a vosotros que os voy a decir que por supuesto muchísimas gracias, es un placer aprender con vosotros de ciberseguridad. Gracias a ti, Eduardo. Nos vemos la semana que viene, que por cierto, Mónica, vas a estar Estoy en Estados Unidos, en Orlando. Cisco hace su evento anual, el Cisco Live, que es su evento más importante y bueno, tengo la suerte y el orgullo de que me han invitado a estar ahí. Somos 2 periodistas españoles y lo estaré cubriendo. Entraré en directo para contaros todo. Por supuesto, conectaremos en directo porque vamos a hablar de un tema que a Pablo le apasiona, por otro lado, que es el de la seguridad en los móviles. Que parece que no, que parece solo que nos contagiamos por el ordenador. ¿Qué te crees que es lo que llevamos en la mano? Tú que nos estás escuchando, pues un ordenador, amigo. En fin, pues de todo eso hablaremos, como digo, dentro de una semana, el próximo lunes a partir de las 18:30 aquí en el After Work. Ha sido un placer estar con todos vosotros. Hoy un programa especial dedicado al malware. Volveremos la próxima semana hablando de ciberseguridad, pero mañana hablando de economía. Néstor Betancor estuvo gestionando técnicamente el programa y Enrique San Valentín estuvo en la producción. Os habló Eduardo Castillo. Hasta mañana. No pierda nunca una oportunidad de trading con la nueva app de CMC Markets. Más de 330 CFDs sobre divisas en mercados desarrollados y emergentes. Horquillas y garantías competitivas. Pruebe nuestras nuevas aplicaciones para dispositivos móviles para operar en el mercado más líquido del mundo. Descargue la aplicación de CMC desde su App Store o Google Play. CMC Markets. Expertos en CFDs y CFDs Forex. Producto difícil de entender. La CNMV considera que no es adecuado para inversores minoristas debido a su complejidad y riesgo. Puede perder más de lo depositado. iPad y iPhone son marcas de Apple Inc. Android es una marca de Google Inc. Las familias de verdad saben que la verdadera teoría del caos es que se estropee la lavadora. Por eso, necesitan un seguro de hogar de verdad, como el de Mafre. El seguro de hogar familiar a todo riesgo, que ahora además te ofrece hasta un 40% de descuento. Mafre, colaborador del acontecimiento 8º centenario de la Universidad de Salamanca. Yo habré conseguido estabilidad. Tú habrás invertido en confianza. Él habrá ganado en tranquilidad. Cuando inviertes en tesoro público, el futuro se escribe en futuro perfecto.
Infórmate en tesoro.es de las ventajas que te ofrece el Tesoro Público. Invierte en futuro perfecto. Gobierno de España. ¿Sabes lo que pasa cuando ves todo lo que te gusta marcando tú el ritmo? Que puedes ver estrenos de cine sin salir de casa, darte un atracón de series de las que todo el mundo habla, o una buena sesión de deportes, que los tienes todos, a tu ritmo, como, dónde y cuando tú quieras. Hay cosas que solo ocurren en Movistar. Y ahora 4 meses gratis del paquete premium al contratar Fusión Plus para verlo todo. Movistar. Cuando escuchas por primera vez. Tienes un Ford Kuga con motor EcoBoost por 17.950 euros. Es como escuchar por primera vez. Te quiero. O como tu primer. Es un niño. O un. Sí quiero. Escuchar por primera vez. Tienes un Ford Kuga con motor EcoBoost. Para muchos el mejor motor gasolina del mundo. Por 17.950 euros. Es irrepetible. Financiando con FCE Bank. Condiciones en Ford.es y solo hasta final de mes. Capital Radio. Siente la economía.